Un grupo de personas con deudas hasta el coco entran a un juego donde podrían ganar mucho dinero, pero no contaban con que los que pierden mueren. Por eso hoy te contaré el juego del calamar. La serie comienza cuando conocemos a este tipo llamado Jung. Él vive con su madre, la cual le da un poco de dinero, porque al parecer es el cumpleaños de la hija de Jung. Él dice que no es suficiente, y su madre dice que es suficiente para comprarle la comida favorita a su hija. Vemos que en cuanto su madre se va, Jung busca la tarjeta de ella, y al encontrarla, va al cajero a sacar dinero. En fin, Jung no quería el dinero para que su hija coma algo mejor, sino se va con su amigo a apostarle a los caballos. ¿Qué? En la primera apuesta pierde y en la segunda gana. Lo malo es que al salir del hipódromo, unos prestamistas a los cuales les debe dinero lo comienzan a perseguir, y cuando lo atrapan, Jung les quiere dar el dinero que ganó, pero mientras corría, el dinero se cayó. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Los prestamistas le dan unos golpes y le dan un tiempo más para pagar su deuda. Bueno, cuando Jung ganó la apuesta se emocionó tanto que le dejó una propina a la que hace los pagos, y pues va y le pide que le devuelva el dinero para llevar a comer a su hija, pero antes va a comprarle un regalo. Más bien, este niño le ayuda a sacar el regalo de esta máquina. Luego, vemos que Seung ya está cenando con su hija, le da el regalo, ella lo abre y al parecer es un encendedor con forma de pistola. En fin, Jung entrega a su hija a su ex esposa, porque al parecer vive con ella y su padrastro. Jung está volviendo a su casa, pero pierde el tren, y mientras lo espera, este tipo misterioso se acerca y le propone un juego. En el juego ganará dinero, pero si pierde, ganará cachetadas. En fin, tras muchos intentos gana una vez, y tras darle el pago, el tipo misterioso le dice que podría obtener mucho más dinero en un juego que si está interesado lo llame, y le da una tarjeta. Jung va con su madre, la cual le cuenta que su ex esposa y su nuevo esposo se mudarán a Estados Unidos con su hija el próximo año, y le dice que debe contratar un abogado para que obtenga la custodia de su hija, porque cuando ella se vaya, es posible que no la vuelva a ver. El punto es que para ello necesita demostrar que puede sustentar a su hija, pero ni él puede con él mismo, así que se ve obligado a llamar al tipo misterioso. Lo recogen en una camioneta, y antes de que termine de preguntar a dónde irán, lo sedan y luego despierta junto a cientos de personas que al parecer están tan endeudados como él. Ahí llegan unos tipos vestidos de rojo, que explican que todo consta de 6 juegos en 6 días, y a los que ganen le darán un gran premio en efectivo, que se irá acumulando en esta esfera en cada juego. También les hacen firmar un contrato, donde hay 3 reglas. El jugador no podrá dejar de jugar, si el jugador se niega a jugar será eliminado, y que los juegos pueden terminar si la mayoría acepta. Ahora sí, una voz les dice que vayan a la sala de juegos, pero antes, foto pa'l Face. Es que sí entendí la referencia. Todos llegan a este campo artificial, donde hay una muñeca gigante, la cual dice que el juego consta de correr hacia ella mientras ella cante, y cuando se calle, quedarse quieto. Y los que cruzan la línea en menos de 5 minutos ganan. Jung dice que si es así, será sencillo, pero no contaba con que los que pierden acaban muriendo. Muchos asustados comienzan a tratar de escapar, pero solo acaban muriendo. Los que sí entendieron el juego, comienzan a avanzar poco a poco. Jung logra pasar a tiempo la línea, con un poco de ayuda. Todos los jugadores que son menos de la mitad vuelven a donde están las camas. En eso, llegan otra vez los hombres vestidos de rojo y anuncian que el premio acumulado hasta el momento es de 25.000 millones. Pero algunos ya no quieren seguir jugando, así que habrá una votación, porque recuerden, si la mayoría no quiere jugar, el juego acaba. La votación concluye y el juego termina, porque la mayoría no quiso continuar. Jung despierta en la calle junto a esta chica llamada Sabyok, la cual se va a no sé dónde y Jung se va a la policía a denunciar todo, pero la policía no le cree ni madres, de hecho lo llaman loco. Luego, Jung se encuentra con este tipo llamado Sang-woo, que también estuvo en el juego y que conocía de niño, y que al parecer le dijo que estaba en un viaje de trabajo a su madre. Conversan cuando Jung recibe una llamada. La llamada es del hospital, porque al parecer su madre está enferma. Él va y su madre no quiere quedarse en el hospital, porque quiere seguir trabajando o no podrán pagar el alquiler, así que Jung dice que conseguirá dinero.
Más tarde la madre de Sang-woo está en su trabajo presumiendo a su hijo y su viaje de trabajo, cuando llega la policía y le dice que su hijo viaje de negocios ni madres y que tienen orden de arresto para él por malversación de fondos. Y sí, pobre señora. En fin, nuevamente con Jung, él se encuentra con este anciano que también estaba en el juego, el cual le dice que lo estuvo pensando y volverá a jugar, pero Jung no se decide todavía, pero como necesita conseguir el dinero para su madre, va con su ex esposa para pedirle dinero prestado, pero ella le dice que no tiene dinero para prestarle y que no sea un sinvergüenza. En eso llega el nuevo esposo de ella, junto a la hija de Jung y su hijo. Jung dice que ella se va, sale y el padrastro de su hija le alcanza, le ofrece dinero a cambio de que no vuelva y Jung le da un golpe. Lo malo es que su hija vio todo esto. En un momento así, solo se puede reír. Luego, Jung se encuentra con este tipo que es policía y está investigando eso de los juegos porque su hermano desapareció. Y Jung fue a denunciar a la policía esto con una tarjeta similar a la que su hermano también tenía. En fin, Jung no le dice nada y se va a su casa, donde encuentra otra invitación a los juegos. Y sí, decide volver a ir. Lo recogen, lo sedan junto a otros que también están regresando a jugar y los trasladan. Pero esta vez, el policía comienza a seguir el carro, el cual llega a un barco. El policía se mete debajo de uno de los autos y cuando los hombres vestidos de rojo vienen a revisar a los jugadores, él mata a uno de ellos y se viste con el traje rojo. Y echa al muerto al mar. El punto es que ya logró infiltrarse. Bien hecho. Al día siguiente, Jung se encuentra otra vez con el anciano, con Sang-woo y este tipo llamado Ali, y juntos hacen un equipo para apoyarse entre sí. Bueno, llega la hora del almuerzo, y se ponen a conversar de cómo será el próximo juego, el cual seguramente será otro juego de niños, bueno, de los que había cuando no había internet. También conocemos a esta chica llamada Sabyok, que también volvió a seguir jugando. En fin, vemos que están en una isla, y al día siguiente los jugadores se preparan para jugar. Aclaración, los juegos solo continuarán, no empezarán otra vez, o sea ya será el juego 2 de 6. El punto es que van al lugar del segundo juego, un patio de recreo. El juego se jugará en 4 equipos y nuestro grupo decide dividirse para que tal vez puedan ayudarse desde distintos equipos. Todos reciben un recipiente con azúcar derretida. El azúcar tiene una forma dibujada según el equipo en que estés. Paraguas le tocó a Jung y tienen que en 10 minutos cortar el azúcar con la forma necesaria. El juego comienza y poco a poco los que rompieron el azúcar con una forma no buena van muriendo. Jung logra cortar el azúcar con la forma correcta justo a tiempo, porque el paraguas era la forma más difícil de cortar. Y todos los del equipo también lograron pasar el juego. De nuevo en las camas, se les informa a los jugadores que el premio ascendió a 38.000 millones. Necesito uno de esos. A todo esto obviamente también hay un grupo de malos, conformado por este tipo, esta chica llamada Minio y unos más, los cuales a la hora de dormir inician un motín. Jung, Sang-woo y Ali logran protegerse peleando, y el anciano subiendo muy alto. Y Sabyok se une al equipo también. Bien hecho. En fin, llega el momento del tercer juego, el cual se realizará en equipos de 10, y como en nuestro grupo son 5, deberán conseguir 5 más. Se une esta chica más, Minio que era del grupo malo también, y 3 hombres más. Cuestión que el juego consta de que 2 equipos deben de jalar una cuerda, hasta que uno de los 2 venza al otro. Juego que ganarán los más fuertes, o sea que nuestro equipo está en problemas, porque no es que sean muy musculosos que digamos. Primero compiten el equipo de los malos contra el equipo número 7, y los malos ganan. En segundo irá nuestro equipo versus el equipo número 5, y el anciano les dice que en el juego de la cuerda, aunque estén en desventaja, pueden ganar, con una técnica que él usaba de niño. Y sí, la técnica funciona y logran ganar. Bien hecho. El equipo vuelve a las camas, y se ponen a hacer una fortaleza para protegerse en la noche si hay otro motín. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. En la noche, Jung y Sabyok están vigilando, y al parecer hay una chispa entre ellos. En fin, al día siguiente todos se preparan para el cuarto juego. El juego será en equipos de 2. Todos forman sus equipos. Sang-woo con Ali, Sabyok con la chica, Jung con el anciano y así. La única que se queda sin equipo es Mineo, porque la verdad es un poco irritante, y al quedar sin equipo, muere. El juego al parecer es de canicas. Lo malo es que los compañeros deberán desafiarse entre sí, y uno de los dos morirá. ¡Por un demonio, lo que faltaba!
Entre Sang-woo y Ali morirá 1. Entre Sabyok y la chica morirá 1. Y entre Jung y el anciano 1. En un momento así, solo se puede reír. Sang-woo engaña a Ali para no morir y Ali muere. Entre Sabyok y la chica pierde a propósito y muere. Y por el lado de Jung y el anciano le da sus canicas a Jung y el anciano muere. En un momento así, solo se puede reír. Los ganadores vuelven a las camas. Y Minyo no murió, la dejaron vivir porque sobró. Los chicos están destrozados porque las personas más cercanas a ellos murieron. Por el lado de la administración, el jefe de todos los hombres vestidos de rojo, con máscara distinta al resto, recibe a unos tipos que son llamados VIP y al parecer vienen a ver y deleitarse con los niveles finales del juego. Y a apostar al ganador. En fin, en las camas, los vestidos de rojo van a recoger a un tipo que se colgó porque no pudo soportar matar a su esposa en el juego de las canicas. Pero bueno, el juego debe continuar y los jugadores van al lugar del quinto juego y tienen que elegir camisetas para ver quién será el primero y el último. A Jung le toca el último puesto, el 16, lo cual es bueno porque cuando miran el juego resulta que es un puente con algunos tablones falsos, por decirlo así, y los jugadores cruzarán adivinando cuáles son. Y sí, Jung tiene más oportunidades de pasar porque los de delante revelarán los tablones falsos. ¡Qué buena noticia! Los jugadores comienzan a avanzar y los primeros números van cayendo, hasta que llega el turno del malo, el cual no quiere avanzar, así que Minyo, como él le traicionó antes a ella, lo abraza y lo jala a su muerte. Bueno, los que quedan en el puente siguen caminando, y solo 3 llegan a pasar: Sang-woo, que ya se volvió medio malo, Sabyok y Ji-un. A todo esto, ¿se acuerdan del policía? Pues estuvo recolectando pruebas del juego, saltó al mar y llegó a tierra firme. ¡Qué buena noticia! Nuevamente por el lado de las camas, Ji-un y Sang-woo están discutiendo, porque Sang-woo empujó a un tipo en el puente. En eso, los vestidos de rojo llegan a felicitarlos por pasar el quinto juego, y les dan unos trajes y una cena finísima. Lo malo es que Sabyok está herida, porque un vidrio se le plantó en el estómago. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Por el lado del policía, él estaba tratando de escapar, pero el jefe de los juegos y sus hombres lo atrapan, y resulta que el jefe de los malos es su hermano, a quien el policía tanto buscó. Pero hermano ni madres, el jefe malo mata a su hermano. Bueno, en las camas, Jung le pregunta a Sabyok qué tiene, porque la ve muy mal, y así, conversan que conversan, promesa que promesa, hasta que Jung ve que Sabyok está herida. Va a pedir atención médica, y cuando vuelve, Sang-woo ya mató a Sabyok. ¿Qué? Adiós, Sabyok. Bueno, ya es el día siguiente, y el día del sexto juego, y el juego es el juego del calamar. ¡Lo dijo! El cual consta de... Bueno, ni les contaré porque al final terminan peleando con cuchillos, los cuales sacaron de la cena del día anterior, y al final, Jung gana. Y el premio acumulado son 45,000 millones. Se dan a Jung y lo dejan botado en la pista, con una tarjeta con todo el dinero. Jung está volviendo a casa, y se encuentra con la mamá de Sang-woo, la cual le pregunta si sabe algo de su hijo. Él solo se queda en silencio. Luego va a casa con su madre, pero lamentablemente la encuentra muerta. Pasó un año y vemos que Jung vive como un hombre ya sin alma. Depositó todo su dinero en un banco y ni lo usa ni nada, hasta que se encuentra con el anciano. ¿Qué? Al parecer, el que creó esto de los juegos fue el anciano, porque no sabía qué hacer con su dinero, se aburrió e hizo los juegos para recordar su niñez. ¿Qué? Y por eso entró al juego también, para divertirse más. Bueno, el anciano muere por un tumor que tenía. Jung visita al hermano de Sabyok, que no les conté que tenía, y hace que la madre de Sang-woo lo adopte y les deja el dinero. Luego está conversando con su hija por celular, cuando ve al hombre misterioso invitando a jugar el juego a otro tipo. Jung corre y le quita la tarjeta que le dieron al tipo y llama, y el que responde al parecer conoce perfectamente a Jung. En fin. Suscríbete, activa la campanita. Gracias a todas las nuevas personas que están llegando a este canal. Compártelo con tus amigos. Adiós. On the way. I would like to reach out my hands, oh me see you, oh me tell you run. Nobody say, nobody on.